canciones fundamentales. Esto lo quería hacer hace tiempo y lo voy a hacer ahora, y aprovechando que hablas de Blowing in the Wind. Me han preguntado mucho sobre mis canciones fundamentales. Dios mío, con los niños que están jugando aquí arriba. Bueno, me han preguntado mucho sobre mis canciones fundamentales y alguna vez hablé de algunos de mis álbumes fundamentales, pero estas son algunas de mis canciones fundamentales. Yo tengo en Twitter algo que se llama la regla 32. A veces me equivoco y le llamo la regla 35, la regla 38, pero es lo mismo. Hay ciertas canciones que cuando las oigo porque me las pone Spotify en una lista de reproducción, o las oigo porque me las pone YouTube en esa columna derecha que me ha permitido descubrir a tantas grandiosas bandas. El otro día hice una lista de 100 bandas que nadie conocía en Twitter y la mayoría de los que lo leyeron quedaron alucinados, y alguno se puso a oír las 100, me dijo el otro día, 89 me gustaron. Digo, es un promedio altísimo. De 100 bandas que me gustan a mí, que te gusten 89 a ti, me parece un éxito. Bueno, pero entonces, decía yo, tengo la regla 32, cuando me ponen ellos una canción que me gusta muchísimo, entonces la pongo en Twitter, la comparto en Twitter. Y si me la ponen muchas veces, la comparto muchas veces, lo siento. Me pasa con una que no está precisamente anotada en esta lista, que es Here Comes the Ice. Ahí viene el hielo de The Walker Roaders, y cada vez que me la ponen, yo la pongo, me parece una grandiosa canción. Bueno. Entonces, he querido hablar de mis canciones fundamentales, pero sobre todo por esta. Creo que esta revela mucho del problema que yo tengo con las letras en español. Y la canción se llama I Think We're Alone Now, de Tommy James y The Shondells, que es de cuando yo era un adolescente. Si es cuando yo tenía 17 años, pues tiene 51 años la canción, o por ahí. Tampoco me pidan precisiones. La letra de la canción es lo que me gustaba. La canción musicalmente es correcta. Pero dice, los niños se comportan, eso es lo que dicen cuando nos ven juntos, pero mira cómo juegas. No entiendan, así que corremos tan rápido como podemos, tomándonos de la mano, tratando de alejarnos en la noche, y entonces pones tus brazos a mi alrededor mientras caemos a la tierra, y entonces tú me dices, creo que estamos solos, parece que no hay nadie cerca, creo que estamos solos, el latido de nuestro corazón es el único sonido. Mira la forma en que tenemos que ocultar lo que estamos haciendo, porque ¿qué dirían si lo supieran? Y así que corremos tan rápido como podemos, tomados de la mano, tratando de huir hacia la noche, y entonces me abrazas mientras caemos al suelo y me dices, creo que estamos solos. Era, cuando yo tenía 17, 16 años, la canción que contaba que los chicos hacíamos el amor, pero que no nos vieran. Era la primera canción que con una honestidad así, con una cercanía así, con una capacidad de identificarnos con ella, para todos nosotros, era esta canción. Hay alguien en quien pienso cuando oigo esta canción. Cae en manos de no sé quién, no quiero saberlo. Y transforman la letra en esto que es súper original. ¿Qué voy a hacer porque ya sé que no me quieres? ¿Qué puedo hacer si mis sueños se fueron? No riman ni a patadas. Pienso que no puede ser y que tienes que volver. Un ripio. No puede ser, no puedo amar, y cuando menos lo pensaba todo fue a terminar entre los dos. ¡Qué original! ¡Qué bárbaro! Y ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada. Recordarás tantas promesas que hicimos y vivirás pensando solo en mi cariño. Pienso que no puede ser y que tienes que volver. No puede ser, no puedo amar. Dios mío. Es para echarse a llorar. Es la misma música, es la misma instrumentación, porque la copiaron, si mal no recuerdo, era bastante similar. Pero ¿qué es eso, por favor? ¿Qué es eso? Eso hicieron con muchísima música los que la destrozaron. En México, Julissa del Llano fue una de las que perpetraron algunas de las atrocidades más grandes contra el rock que venía de Estados Unidos y del Reino Unido, transformándolo en esa barbaridad infecta. Bueno, ¿entienden mi problema? Bueno, pues esto es una de las canciones que más me gustó. Otra es Blowing in the Wind. Estábamos hablando de Peter, Paul and Mary, y por eso me acordé de esto.
Blowing in the Wind es una de las grandes canciones de Bob Dylan, pero que retomaron Peter, Paul and Mary con un arreglo de voces maravilloso. Cuando yo tenía 16 años no sabía lo que eran las voces, desafortunadamente no aprendí, ojalá me hubieran enseñado música cuando era más pequeño. Aprendí algo de piano, pero no tenía piano, iba yo a la casa de la maestra de piano a estudiar el piano y a leer revistas de tradiciones y leyendas de la colonia, que era una revista de terror donde siempre salía gente descarnada y la gente se asesinaba de maneras creativísimas, y eso me encantaba, como a todos los niños. Eso es lo que iba yo a leer mientras esperaba mi media hora de clase de piano. Yo quería aprender piano. Pero entonces a los 16 años con un amigo mío pusimos el disco de Blowing in the Wind de Peter, Paul and Mary. Y había un problema con el estéreo. Estaba todo el sonido a la izquierda y nada de sonido a la derecha. Y esto es cuando se producía así. Ahora el estéreo se produce de otra manera, no vas a encontrar este tipo de fenómenos, pero si tienen la versión en estéreo de Blowing in the Wind lo van a oír. Y empezamos a oír que cantan, y no es la melodía que conocemos, no es la melodía de Blowing in the Wind, es una melodía como paralela, que luego tiene notas que se van por otro lado y que no hacen el paralelo exacto de la canción, de la melodía que nosotros habíamos oído 1000 veces probablemente. Hasta que nos dimos cuenta que el problema era que el balance del estéreo estaba metido a la izquierda y no a la derecha. Y al meterlo estaba la melodía aquí y lo que había aquí eran las armonías vocales. Y mi amigo y mi amigo canta muy bien, o cantaba muy bien, no sé, ahora hace 50 años no lo veo. Acabo de ver un amigo que hace 50 años no veía, porque vino por aquí de visita. Pero él cantaba muy bien. De hecho, fue cantante de una de las bandas de rock que tuvimos. Y nos quedamos como, wow, se puede hacer esto. Pues se puede hacer esto. Entonces, además de ser grandiosa la canción, tiene la ventaja esta de que nos enseñó lo que eran las voces, y a partir de allí y hasta el día de hoy estoy enamorado de los arreglos vocales. The Future, de Leonard Cohen. Todas las obsesiones de Leonard Cohen están puestas allí, pero están puestas de una manera extraordinaria. Cuando salió el disco The Future de Leonard Cohen, a mí ya me gustaba Leonard Cohen desde los 16 años, desde que escuché Bird on a Wire. Pero cuando escuché The Future dije, este hombre tiene una capacidad de contar cosas en la música que muy poca gente puede contar. Quizás Tom Waits, quizás Bob Dylan. Pero es una de las canciones que para mí fueron fundamentales y hasta el día de hoy me parece extraordinaria. Paperback Writer, de los Beatles. Paperback Writer es una de las canciones más importantes para mí en la historia, porque verán ustedes, cuando yo tenía 9 años, veía La Dimensión Desconocida, Twilight Zone. Luego veía que al final decía, basado en un relato de Frederick Brown, basado en un relato no me acuerdo de Frederick Brown, de Psycho, hombre, de Robert Bloch. Y entonces, como a los 10, 11 años, empecé a ver en una librería que había libros de estos mismos señores. Ay, no solo escribo en televisión, pues compré un libro. Y dije, hombre, esto está muy bien. Me aficioné a la ciencia ficción y decidí que quizás sería una buena idea dedicarme a escribir. Esto no era una buena idea para mi familia, pero yo tenía un argumento inacabable. Paperback Writer de los Beatles, que había salido más o menos por entonces, y que contaba la historia de alguien que quería escribir precisamente novelitas de paperback. Para mí fue un apoyo moral. La música nos hace esas cosas y es lo que la hace maravillosa, ¿no? Pride of Man, creo que la conoce poca gente porque es de una banda que conoce poca gente, desgraciadamente. Se conoció luego como Quicksilver, pero originalmente era Quicksilver Messenger Service. Es una de las grandes bandas de los años 70 y no sobrevivió. Es una de las grandes olvidadas. Y Pride of Man es una de las mejores canciones que hicieron en su momento por todo, por una música mucho más ominosa de lo que solía ser el rock. Una temática postapocalíptica, postatómica, que leía uno en la ciencia ficción, pero que no solía ver en las canciones, y un cantante que era barítono. Esta es otra cosa que a mí siempre me llamó la atención. A mí siempre me llamaron la atención los barítonos, porque como lo he contado, yo soy barítono. El problema es que hablo con una resonancia nasal tal que sueno muy agudo. Pero si dejo de hablar por la nariz, esta es mi voz normal. Esta sería mi voz normal si no utilizara yo la nariz para hablar.
Entonces soy barítono, pero siempre quise ser bajo. Y en el rock estaban los que cantaban agudísimo, y estaba Robert Plant, y estaban los señores de la parte alta del piano, perdón, de la parte aguda del piano. Y entonces cuando había cantantes barítonos y bajos, como Leonard Cohen, como Tom Waits, o como el de Quicksilver Messenger Service, me gustaban muchísimo. Los perros del amanecer de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina fue un gran cantautor, luego empecé a escribir la misma canción 1000 veces. Bueno, ni modo, a la gente le pasa. La gente no dura siempre toda la vida como puede durar Deep Purple o Rolling Stones, ¿no? Pero yo tuve una gran época de mi vida en que yo me iba a la cama cuando la gente se estaba levantando para ir al trabajo. Tanto por motivos de farra como por motivos de trabajo. Y cuando yo trabajaba en la producción audiovisual, pues muchas veces trabajábamos toda la noche. A partir de allí me convertí en el nocturno y hasta la fecha yo me duermo 3, 4 de la mañana, despierto a las 11 de la mañana todos los días. Y esta canción de Sabina, que fue de las que del disco que yo presenté de Sabina en mi primer programa de rock en español en Radio Querétaro, se llamaba Tiempo de Híbridos, en homenaje a Rodrigo González, lo hice en el 86-87, pues esta es una de las canciones que me dijeron a mí que Sabina era un verdadero grande. Jugar a la vida, otro desconocido, otro olvidado, que es Enrique Ballesté, que no sé qué hizo después, sé que fue actor y por ahí ha de andar, no lo dudo, pero Enrique Ballesté hizo esta canción que después destrozó desafortunadamente una cantante mexicana que tenía una voz que yo no soportaba, y lo siento en el alma, no voy ni a mencionar su nombre, porque ella fue la que lo rescató. Pero es una canción que a mí, yo la oí como cuando tenía como 13 años, me gustó muchísimo, y hasta la fecha cuando pillo la guitarra, y que no la puedo tocar mucho rato, pues ya no tengo callos, entonces me duele, pues llego a tocar Jugar a la Vida. Llame, por favor. Esta es otra de las grandes canciones que me gustan, que me resultan fundamentales. Es de Real de 14 y es una canción sobre alguien que hace radio nocturna y que pide que la gente llame para conversar, como conversamos ustedes y yo en el chat de aquí. Llame, por favor. Esta es su voz de la radio a medianoche. Empieza la canción. Y cuando presenté yo este disco de Real de 14 en Tiempo de Híbridos, la estación de Radio Querétaro, me había hecho un trato. Los lunes y miércoles tú haces el último turno de cabina, pero no te vamos a pagar. Entonces, a mí lo que más me gusta hacer es radio. De hecho, de alguna manera lo que estoy haciendo aquí es radio, porque no estoy haciendo precisamente televisión, no estoy actuando ni mucho menos. Estoy haciendo radio con una cámara. Y entonces yo dije, vale, tú no me pagas, pero entonces no me hagan programación, hago lo que se me da la gana durante esas 2 horas. Vale. Entonces yo llegaba, sacaba los discos de la discoteca de la propia estación de radio, sacaba yo los discos que quería yo poner en la noche, ¿no? Ponía igual jazz, que rock, que balada, boleros, música clásica, Bach. Y ahí les decía a la gente, hoy amanecimos. Siempre poníamos un bolero para terminar, pero hoy amanecí barroco, así que vamos a escuchar esta cosita de Bach. Y comentaba yo noticias, hacía lo que estoy haciendo aquí y me encantaba. Y entonces me encuentro esta canción sobre su voz de la radio a medianoche. Si pudiera, lo que más feliz me haría a mí sería tener un programa de 12 a 3 de la mañana, de 12 de la noche a 3, 4 de la mañana todos los días en la radio y que lo oyera mucha gente. Ya nadie oye la radio. Quintana Roo, no los conocen, no conocen ustedes, son un grupo que se llama Quintana Roo, que tenía una canción que se llamaba Quintana Roo y que grabó un disco y creo que nunca se presentaron en vivo. No sé quiénes sean, no sé de dónde salieron, no sé por qué estaban allí durante la época del rock en tu idioma en México, el super negocio que se armó de rock en tu idioma, cuando se dieron cuenta de que el rock en tu idioma se podía hacer y era negocio. Y entonces de los discos que yo compraba para Radio Querétaro, pues apareció esto que era Quintana Roo. Nunca volví a saber de ellos. El disco no está registrado, no lo encuentro ni en internet. Si alguien sabe de ello, cuéntenme algo. Pero fue un disco que me gustó siempre muchísimo. Y para terminar, de manera absolutamente relevante, American Pie. American Pie, yo como todo el mundo me tardé mucho en enterarme de qué se trataba. Me quedaba más o menos claro de qué iba, por lo menos el principio, que es la muerte de The Big Bopper, Richie Valens y Buddy Holly, en un accidente aéreo
una gira que estaban haciendo en condiciones absolutamente precarias, y que fue el día que murió la música, se conoce como el día que murió la música, y creo que es el 3 de febrero, es un día después de mi cumpleaños, algo así. Pero la canción me encantó siempre, y es una canción que me hacía llorar, sobre todo en ciertos momentos. Cuando dices, tú estás hablando de Janis Joplin, por ejemplo, American Who Sang the Blues, me destrozaba. Llegué a cambiarle a un amigo mío un disco que me gustaba mucho, que no me acuerdo cuál era, por la partitura de American Pie que él había comprado en alguna tienda de estas de música, en Sala Chopin, algo parecido, para poder tocar y cantar completa la letra de American Pie. Estas son, pues, mis canciones fundamentales, que supongo que no le importa absolutamente a nadie más que a mí, pero ya que están aquí, pues